Pues iglesia, hoy vamos a recibir un mensaje de nuestro propio aquí anciano en la iglesia y asiste al servicio de las 10. Su nombre es Ben Sanders, algunos ya lo conocen. Él y su familia están bien conectados aquí. Su esposa aquí está, Tamara Sanders, y sus dos hijos. Y el pastor Tim ya desde hace varias semanas o incluso hace varios meses ya planeamos esto por motivo del viaje. Le pidió que predicara el día de hoy también en lo del Sermón del Monte. Y yo le voy a traducir aquí a Ben. Así que vamos a dar una bienvenida a Ben Sanders. Well, thank you. It is great to be with you this morning. Qué bueno estar con ustedes. Gracias. I've been looking forward to speaking to you now for a couple of months. Ya he querido hablar a ustedes ya por un par de meses. Pastor Tim has been preaching a series on the Sermon on the Mount, and he began with the Beatitudes and then skipped over this particular part that we're going to talk about today. El pastor Tim ha estado predicando en el Sermón del Monte sobre las bienaventuranzas y se brincó esta sección a propósito que yo voy a enseñar hoy. The reason that he did that is because he had asked me to speak on it today. Y eso lo hizo porque él me pidió que yo lo predicara hoy. And when you have a couple of months to prepare to speak, that can be a good thing. Y cuando tienes un par de meses para prepararte puede ser una buena cosa. Because you have a whole lot of time to prepare. Tienes mucho tiempo para preparar. But the problem is you have a whole lot of time to prepare. Pero también el problema es que tienes mucho tiempo para preparar. And end up with a very long sermon. Y puede ser un mensaje muy largo. So I had to cut. Y tuve que cortar. And so now we have a good sermon. Ahora ya tenemos un buen sermón. But much shorter. Pero mucho más corto. So it's more work to create a sermon where you have to cut a lot out, but it's going to be worth it today. Es más trabajo hacer un sermón donde tienes que reducirlo, pero creemos que va a ser algo muy bueno el día de hoy. I believe that when you leave here today, you're going to leave inspired and encouraged. Cuando salgas de aquí creemos que vas a salir animado e inspirado. I believe you're going to be motivated and uplifted. Vas a salir motivado y también edificado. I believe you're going to leave here with a new sense of purpose and destiny on your life. Vas a salir de aquí con una nueva razón de propósito y sentido de vida en ti. And we're asking God today to help us this week to change our world. Y le pedimos a Dios que nos ayude a poder cambiar nuestro mundo. Are you for that today? ¿Están ustedes, quieren eso? Amen. Muy bien, amén. So right after Jesus speaks in Matthew chapter 5 about the Beatitudes, Después de que Jesús en el capítulo 5 de Mateo predicó acerca de las bienaventuranzas, we find this passage in Matthew chapter 5 verse 13. encontramos este pasaje en Mateo 5 versículo 13. And it's where we're going to take the title of the sermon today, Salt and Light. Es donde vamos a tomar el título de este mensaje, Sal y Luz. Pastor Rolando will read verses 13 through 16. Voy a leer los versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. So Jesus is telling us that we are the salt of the earth and a light to the world. Jesús nos está diciendo que somos la sal de esta tierra y la luz para este mundo. And he's not talking about actual salt and actual light. No está hablando en realidad meramente de la sal física, ni tampoco de la luz. He is speaking in a spiritual sense. Está hablando en un sentido espiritual. It's a metaphor. Una metáfora. Sometimes Jesus spoke in parables, which were stories that had hidden meaning. También Jesús habló en parábolas, que son historias con mensajes escondidos. And sometimes he spoke in metaphor. Y también habló en esas metáforas. And sometimes he just spoke very plainly. Y a veces también habló muy directo.
When he speaks in metaphor, we have to think about it a little bit. Y cuando hablamos en metáforas, tenemos que pensar un poco acerca de eso. He's wanting us to compare the way that salt works in the real world versus how we work in the spiritual world. Y quiere que nos pongamos a pensar cómo la sal trabaja en ese mundo físico y nosotros en el mundo espiritual. In order to understand this, we have to understand the context of who Jesus was speaking to and what they would have thought about salt. Y para entender esto, tenemos también que aprender a pensar como la gente en el tiempo de Jesús hubiera pensado acerca de esta ilustración. Because when we think about salt today, we can think of 100 different uses for salt. Cuando pensamos de la sal, pues podemos pensar hoy en día en cientos de usos que le damos a la sal. But in Jesus' day, there weren't hundreds of uses for salt. Pero en los tiempos de Jesús no había cientos de usos. So para la sal. let's explore this metaphor today and have it come to understand it in our minds about what Jesus wants us to be. Vamos a explorar esta metáfora para entender lo que Jesús quería para que nosotros entendiéramos. Salt is an interesting thing La sal es algo muy interesante because salt has an infinite shelf life. porque la sal tiene un uso de vida infinito. I want you to imagine that Jesus had a bag of salt in his hand. Quiero que pienses que Jesús tuviera una bolsa de sal en sus manos. And he was telling everybody, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Y les estaba diciendo a todos, tú eres la sal de esta tierra y la luz de este mundo. And then when he finished preaching, he went back home Cuando terminó de predicar, regresó a casa, and he put it in his pantry and he closed the door. lo puso en su alacena y cerró la puerta. And then he went on to do his teaching ministry. Y siguió dando sus enseñanzas. He went to the cross, he was crucified, he was buried, and he rose again. Fue a la cruz, crucificado, sepultado y resucitó otra vez. His disciples came and they taught and started the church, and then they went on to be with the Lord. Sus discípulos vinieron, ellos comenzaron la iglesia y comenzaron a predicar alrededor del mundo. And generation after generations of Christians followed his teachings. Y muchas generaciones siguieron sus enseñanzas. And today, Pastor Tim is over in Israel. Y hoy el pastor Tim está en Israel. And we imagine that he stumbled upon this house that Jesus once was in. Y nos imaginamos que nos encontramos con esta casa que Jesús estaba ahí adentro. You got to use your imagination Tienes today. que usar tu imaginación. And Pastor Tim was to open that pantry door to see what was inside. Y entra y abre la puerta de la alacena. And he was to see this bag of salt. Y el pastor Tim ve ahí esas bolsas de sal. How amazing would that be? Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble sería eso. It'd be unbelievable, because it is. Sería algo difícil de creer. But we'll roll with it today. Pero vamos a seguirle con eso. If Pastor Tim were to take that bag of salt out of the pantry and taste it, Si el pastor Tim tomara esa bolsa de sal y la probara, it would still be salty. todavía estuviera salada. 2,000 years later, Aún después de 2000 años. salt has an infinite shelf life. La sal tiene un uso de vida muy útil por mucho tiempo. But Jesus is speaking about salt that could possibly lose its taste. Pero Jesús hablaba de sal, de que posiblemente pudiera perder su sabor. So if salt has an infinite shelf life, how is this possible? Si la sal tiene un uso útil e infinito, ¿cómo puede ser esto posible? In Jesus' day, they would find salt in salt formations. Y en los tiempos de Jesús, la gente encontraba sal en depósitos de sal. They would start to form around a rock. Se comenzaba a formarse la sal como en forma de roca. And that outer layer of salt would be exposed to the wind and to the rain. Y la capa exterior de esa roca estaba expuesta al clima, al viento. And the wind would blow dirt and leaves and everything else up into every little crack on that salt formation. Y el viento, por supuesto, soplaba tierra y basura y hojas en la formación de esta roca de sal. And the rain would wash away the salt. Y la lluvia también se llevaba la sal. So if you were to walk up to this salt formation and taste it, it would not taste very salty. Si encontraras esta roca de sal y la probaras, no sabría tan salada. Because most of what you were tasting was dirt. Porque casi todo lo que estarías probando sería la mugre. If you wanted to get to the salt that tasted good, Si quisieras llegar a la parte donde la sal sabe a sal, you had to chisel away at that outer layer. tendrías que quitarle la capa exterior.
to get down close to the rock. para llegar a lo más cerca de la roca. And down close to the rock, Y cerca de esa roca you find the pure salt. encontrarás la sal pura. And you know, as Christians, we are exposed to the elements of this world every day. Como cristianos estamos expuestos a los elementos de este mundo cada día. Every single day, our senses are assaulted by the cares of this world. Cada día nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos están siendo asaltados por las preocupaciones de este mundo. You can't turn on the television without seeing advertisements for drunkenness. No puedes prender la televisión sin ver anuncios de alcohol y borracheras. You can't even walk through the mall to buy something nice for your house without seeing advertising that sells lust. No puedes ir al mall para querer comprar algo para tu casa y ver anuncios sensuales en el mall. It is difficult to go and see a movie that is not just filled with profanities and foul language. Es difícil ir a ver una película al cine sin que tenga palabras malas o maldiciones, lenguaje sucio. We are surrounded by people who are angry and are more than happy to tell you how angry they are. Estamos rodeados de gente que está enojada y están muy felices de decirte qué enojados están. And I know that's a paradox. Es una paradoja, ¿verdad? But that can have an effect on us. Eso puede tener un efecto en nosotros. Jesus said we are the salt of the earth. Jesús dijo, somos la sal de esta tierra. But we can be exposed every day to the cares of this world. Y podemos estar expuestos a las preocupaciones de este mundo. And we have to decide Tenemos que decidir, to take time tomar el tiempo to be in the presence of God de estar en la presencia de Dios. and allow Him to chisel away Y que Él all of that stuff, quite todas esas cosas en lo exterior, all of the effects of the world, todas las cosas de este mundo, so that we remain pure salt. y permanecer como sal pura. Amen. Amén. I know what that is in Spanish. I know a few words in Spanish. Amen is one of them. Ahí sé algunas palabras en español. Amén. Es una de Hallelujah, ellas. and Dios, and Dios. cielo. I got a few words. Tengo algunas Poquito, palabras. poquito. You want to translate that? No. Poquito. But I think right now we could decide, before we go any further in this sermon, that we're going to decide right now that we're going to make a special effort to spend more time in the presence of God. Y antes de continuar, vamos a hacer una determinación de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Every day, Cada let us día. decide to be in His presence Tenemos que decidir cada día de estar en su presencia and ask Him to strip away the cares of this world. y pedirle que nos quite y que quite todas las cosas de este mundo. Let's pray right now and ask Him to touch our hearts and minds before we go into the rest of the sermon. Vamos a orar para pedirle a Dios que toque nuestras mentes y corazones. Lord, we thank You for Your word. Gracias, Señor, por tu palabra, We thank You for Your presence that is here. por tu presencia que está aquí. And we want to be pure salt. Queremos ser sal pura. We don't want the cares of this world to change how salty we are. No queremos que las cosas de este mundo quiten nuestro sabor. We want to be able to do what You have called us to do. Queremos hacer lo que nos has llamado a hacer. So we ask You right now to chisel away all those things that have attached themselves to us. Te pedimos en este momento que quites, Señor, todas aquellas cosas que han querido impedirlo. Purify our hearts. Purifica nuestros corazones, Purify our minds. nuestras mentes. Let our hearts and our ears be open to Que nos- hear Your word today. Que nuestros corazones y oídos estén abiertos a escuchar tu palabra. Touch us today, Jesus. Tócanos, Señor. Make us pure and holy before You, Haznos puros y santos delante de ti, that we may experience everything that You have for us. para experimentar y vivir todo lo que tú tienes para In Jesus' nosotros. name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Do you feel purified? ¿Te sientes ya purificado? Yeah, we need to do that every day. Necesitamos hacer esto cada día. We need to ask Him to just cleanse us and to purify us, Pedirle que nos limpie y nos purifique. because He is coming back one day, Porque Él viene un día and He is looking for a bride y está buscando una who novia is without spot, sin mancha, without wrinkle, sin and arruga without blemish. y sin ninguna cosa. He's looking for a pure and holy church Y una iglesia santa y to pura do His work, para que haga in su this obra earth. en esta tierra. and we cannot afford No podemos permitir to allow the cares of this life que las cosas de esta vida to keep an attachment to us que nos hagan estar siempre and keep us aferrados a from eso, doing His work. que nos
cristianos eviten hacer su obra. Do you believe that today? ¿Crees esto hoy? Amen. I Amen. know you do. I know you do. Yo sé que sí lo creen. Jesus said that if you're not pure salt, Jesús dijo que si no eres sal pura, the salt is worthless. la sal no tiene uso. Just throw it out La tiran and walk on it. y se la pisotean. That's not going to be us. Y eso no va a ser nosotros. We decide that today. That's not going to be us. Decidimos hoy que eso no va a pasar con nosotros. Amen. Amén. Now, when Jesus is talking about salt, there are some things that would come to mind from his audience when they thought on his words. Cuando Jesús habla de la sal, hay unas cosas que vienen a la mente cuando él estaba hablando a su audiencia. Jesus said, "You are the salt of the earth." Jesús dice, tú eres la sal de esta tierra. And that literally means to take salt and put it on the ground. Y lo que literalmente significa es tomar la sal y ponerla en la tierra. You see, Jesus came from an agricultural community, Jesús vivía en un contexto de agricultura so he knew a lot about agriculture. y sabía mucho de la agricultura. And so did the people that was listening to him talk. Y también los que lo escuchaban a él. So this would be something that came to their mind immediately when he said, "You are the salt of the earth." Y esto sería algo que inmediatamente vino a sus mentes cuando lo escucharon hablar sobre la sal de la tierra. It was a common practice in ancient days Era una costumbre muy práctica en los tiempos antiguos to take a measure of salt tomar una medida de sal and to mix it with the fertilizer, y mezclarlo con fertilizante and then spread the fertilizer into the fields, y esparcir el fertilizante en los campos. and they would see an increase in their crops. Ya podrían ver una ganancia o un incremento en los cultivos. Now we know if you take a whole lot of salt and pour it into one place, Y sabemos que si tomas una dosis grande de sal y lo pones en un solo lugar, there's not going to be any plants that are growing there. no van a poder crecer ninguna planta ahí. But when you spread it out measured Pero cuando lo esparces and you use it properly, y lo usas apropiadamente, it increases the yield of the crops. aumenta la cosecha del cultivo. So Jesus is literally telling us, Jesús nos está diciendo literalmente, you are the fertilizer of the earth. tú eres ese fertilizante de la tierra. Now that may not sound very nice. Quizá no suena muy agradable, It may not sound very pleasant. ni tampoco muy placentero, It certainly doesn't smell that way. y tampoco huele así tampoco. But that's what Jesus was saying. Pero es lo que estaba diciendo Jesús. It sounds very low. Suena muy humilde, But Jesus had grand ideas. pero él tenía unas grandes ideas. It sounds pretty lowly and humble. Parecía algo muy bajo y humilde, But Jesus had big intentions. pero tenía Jesús muy grandes intenciones. You are the fertilizer of the Tú earth. eres el fertilizante de esta tierra. Let me explain to you how this works. Déjame te lo explico. You have heard that the best witness you can have is the life you live. Y has escuchado que el mejor testimonio que tengas es la vida que tú llevas. Have you ever heard that before? ¿Lo has escuchado? That the best testimony you have is how you live in front of others? Que el mejor testimonio que tú tengas es tu vida. Yeah, it's the way you live tells people about Jesus. La manera en que tú vives le dice a otros acerca de Jesús. And if you are not living like a Christian, Y si no estás viviendo como un cristiano, but you think you are, pero piensas que lo eres, and you go and you try to tell somebody how to be a Christian, y le dices, tratas de decirle a alguien cómo ser un cristiano, you tell them, "Let me tell you what Jesus can do for y you. le dices, déjame decirte lo que Jesús puede hacer contigo. He can bring you peace. Te puede traer paz, He will give you joy. te dará gozo, He will give you life y everlasting." te dará vida abundante. But you haven't been living like you've got peace. Pero tú no vives como que tienes paz. And your face doesn't tell anybody that you've got joy. Y tu rostro no le dice a nadie no dice que tienes gozo. And you're not living your life like you're preparing to live eternally. Y no vives tu vida como que sabes que vas a vivir por eternidad. When you try to tell them about Jesus, Y cuando le tratas de decir de Jesús, it's going to be hard to sell them on that. va a ser muy difícil de convencerlos de eso. They're not going to believe you. No te van a creer. The soil of their heart hasn't been prepared. El terreno de su corazón no ha sido preparado. But if you are living in joy, Pero si tú vives en gozo if you're living in thanksgiving, y vives en agradecimiento, if you're living in peace, en paz, in humility, en humildad and love, y en amor and kindness, y en bondad and self-control, y en dominio propio, and people can see the blessings of God in your life. y la gente ve las bendiciones de Dios en tu vida, When you tell them about Jesus, cuando les dices de Jesús, they're going to believe you. te van a creer. Amen. Amén.
The way you live La manera que tú vives is preparing people to receive your message. prepara a la gente a recibir tu mensaje. It's the fertilizer of the earth. Es el fertilizante de la tierra. So I want you to take that away today and remember that. Quiero que te lleves esto y lo recuerdes. People are watching how you live. La gente está viendo cómo vives. People are paying attention. Están poniendo atención. And one day you're going to have to tell them about Jesus. Y un día les vas a tener que decir de Jesús. And you're going to want them to listen. Y vas a querer que ellos escuchen. So we want to be pure salt. Queremos ser sal pura. And we want to be living that way for everybody to see. Y queremos vivir de esa manera para que todos lo puedan ver. Because God has a tremendous harvest that He wants to bring out of this world. Porque Dios tiene una gran cosecha que quiere traer de este mundo. And our job is to help prepare that harvest to Y grow. nuestro trabajo es preparar esa cosecha. Amen. Amén. Amen. Now, the second thing that somebody would think about when they heard Jesus using the metaphor of salt La segunda cosa que la gente en ese entonces pensaba cuando escuchó a Jesús hablar de la metáfora de la sal is that of a preservative. es que era algo que preservaba. See, today we have these things called refrigerators. Y ahora hoy en día tenemos algo que se llama refrigerador. They didn't have that back in Jesus' No day. los tenían esos en el tiempo de Jesús. And so they had to figure out a way to keep meat from going bad. Entonces tenían que encontrar maneras de evitar que la carne se echara a perder. And the way they would do that is to pack the meat into barrels of salt. Y la manera que lo hacían es que metían la carne en paquetes de sal. Because salt keeps bacteria from growing. Porque la sal mantiene a la bacteria y no hace que crezca la bacteria. And just like salt keeps bacteria from growing on food, Y así como la sal evita que la bacteria crezca en la comida, a godly person una persona justa is a preservative to everyone they come in contact es with. un preservador con la gente que viene en contacto con esa persona. As a church body, Como un cuerpo de Cristo aquí en la we are iglesia, preservative for this world. nosotros somos ese preservador para el mundo. The destruction of this world will not happen La destrucción del mundo no va a pasar until we are removed. hasta que nosotros seamos llevados, Because we're the salt of the porque earth. somos la sal de este mundo. We're preserving it. Estamos preservándolo. We're slowing down the growth of sin. Estamos haciendo más lento el proceso. I want you to consider a story of a man named Jehoiada. Quiero que consideres la historia de un hombre que se llamaba Joiada. In 2 Chronicles chapter 24, En Segunda de Crónicas we read, 24, the story of a king named Joash. vemos la historia de un rey que se llamaba Josías. Joash was 7 years old, Joás tenía 7 años, but he had a wise priest guiding him. pero tenía un sacerdote sabio que lo estaba guiando. So Pastor Rolando is going to read verses 1 through 18, but he's not going to read them all. He's going to kind of skip over a few parts there. El pastor Rolando va a leer los versículos, algunos versículos que he señalado. Dice Segunda de Crónicas 24, empezando el versículo 1. Dice, Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. En un momento dado, Joás decidió reparar y restaurar el templo del Señor. Los hombres que estaban a cargo de la restauración trabajaron arduamente y la obra siguió progresando. Restauraron el templo de Dios de acuerdo con el diseño original y lo reforzaron. Cuando terminaron con todas las reparaciones, llevaron el dinero que sobró al rey y a Joiada. Este dinero se utilizó para hacer diversos objetos para el templo del Señor, objetos para los servicios de adoración y para las ofrendas quemadas. Entre ellos, cucharones y otros objetos hechos de oro y de plata. Mientras vivió el sacerdote Joiada, continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el templo del Señor. Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado,
el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. So what we see here is a story about Joash, Esta es la historia de Joás, but it's really a story about Jehoiada. pero realmente es la historia sobre Joiada. You'll notice a couple of places in that story Puedes ver en un par de lugares en esta historia, where it says, all the days of Jehoiada. donde dice mientras vivía o en los días de Joiada. All the days of Jehoiada, Joash did right before the Lord. Todos los días de Joiada, el rey Joás hizo lo correcto ante el Señor. All the days of Jehoiada, they offered sacrifices regularly in the temple of God. Todos los días de Joiada ofrecieron sacrificios en el templo del Señor. But when Jehoiada died, Pero cuando él murió, everything changed. todo cambió. Jehoiada was a preservative for his king and his nation. Joiada era el que preservaba el reino y su nación. A godly Christian is a preservative against the rot of this world. Un cristiano es un preservador contra la putrefacción de este mundo. Godly parents preserve their children. Los padres cristianos preservan a sus hijos. Godly friends preserve the lives of their peers. Los amigos cristianos preservan a la vida de sus amigos. Godly employees preserve their businesses. Los empleados cristianos preservan sus negocios. Godly leaders preserve those who follow their example. Los líderes cristianos preservan a los que siguen su ejemplo. Godly children's ministers preserve the lives of those little ones in their care. Los que sirven en ministerio de niños preservan la vida de los niños. I remember one time when I was a teenager, Cuando yo era un adolescente, I wanted to be a soul winner. yo quería ser un ganador de almas. I wanted to reach people for God, Yo quería alcanzar a gente para Dios. and I still do. Y como quiera lo hago. But I wasn't seeing any results. Pero no estaba viendo resultados. I was teaching 4 Bible studies every week, Estaba enseñando 4 estudios bíblicos cada semana. but nobody was coming to God. Y nadie venía al Señor. So out of frustration, I went to my youth pastor, Y estaba frustrado y fui a mi pastor de jóvenes. and I said, I want to be a soul winner. Help me. Le dije, ayúdame, quiero ser un ganador de almas. I'm doing everything that I know to do. Y estoy haciendo todo lo que sé. And he looked me in the eye and he said this. Y me miró a los ojos y me dijo. He said, aren't you teaching the 12-year-old class every Sunday? Y me preguntó, ¿no estás tú enseñando la clase de los niños de 12 años? I said, I am. Sí, lo estoy haciendo. He said, you're a soul winner. Tú eres un ganador de almas. And it was like revelation to me. Una revelación para mí. I realized Me di cuenta that I was helping prepare these young hearts and minds que estaba yo preparando a estas mentes y la mente de estos jóvenes to serve God. para servir a Dios. And I hadn't looked at it that way, Y no lo había visto de esa manera, but I was. pero lo estaba haciendo. And right now, if you were to go to my hometown and walk into my old church, Y si tú fueras en este momento en mi pueblo donde nací, a la iglesia donde asistí, those 12-year-olds are all grown up. ya esos jóvenes de 12 años ya crecieron, And they have their own 12-year-olds, ya tienen sus propios hijos de 12 años. but they're the ones teaching and preaching and singing and leading the service. Y ellos son los que están ahorita predicando, enseñando y dirigiendo los servicios. And I had a part in that. Y yo tuve una parte en eso. I want you to understand the power of what you do when you serve here. Quiero que entiendas el poder de lo que tú haces en este lugar cuando sirves. When you serve your family in your home, Cuando sirves a tu familia en tu casa, when you serve your friends, cuando sirves a tus amigos, when you're serving at work, en el trabajo, you're preserving. estás preservando, You're making a difference. estás haciendo una diferencia. Godly athletes, Los atletas cristianos, godly civil servants, los funcionarios públicos, our soldiers, our policemen, our firemen, los soldados, los policías, los bomberos, they preserve those people who see them as role models. que cuando son cristianos preservan a aquellos que los ven como modelos a seguir. Don't get discouraged. No te desanimes. Preservation is not a short-term thing. La preservación, no es de corto plazo. This is not something you see in a week. No lo ves en una semana. It's not something you see in a month. No lo ves quizá en un mes. It may not even be a year.
Y quizá ni en un año. It might be many years. Puede ser muchos años. But you keep praying for your kids. Pero sigue orando por tus hijos. You keep living godly lives in front of Sigue your kids. viviendo una vida justa delante de tus hijos. Your wives keep respecting your husbands. Las esposas respeten a sus maridos. Your husbands keep submitting yourselves to your wives and sacrificing yourselves for them. Los esposos sigan sacrificándose por sus esposas. Keep serving your friends with kindness. Sigue sirviendo a tus amigos con bondad. Keep working with integrity. Sigue trabajando con integridad. Keep living a godly life. Sigue viviendo una vida justa. And you're going to see results in the end. Y vas a ver resultados al final. Because you're a preservative. Porque tú eres alguien que preserva. Now the third thing La tercera cosa that someone would have thought about whenever Jesus was speaking about salt que alguien hubiera pensado cuando escuchó a Jesús hablar acerca de la sal, is probably the first thing that we think of, va a ser como de las primeras cosas que nosotros hubiéramos pensado, and that is of seasoning. que es para dar condimento. Salt makes things taste good. La sal hace que la comida sepa mejor. Have you ever sat down to eat dinner A veces te has sentado a comer la cena and you take a bite y tomas una mordida and you think, oh, this isn't very good. y piensas, oh, no sabe muy bien, It needs a little salt. necesita un poco de sal. And you put a little salt on it, Y le pones algo de sal and that's much better. y sabe mucho mejor. Yeah. Así es. We get used to how things are. Nos acostumbramos a como las cosas son. And we just start thinking that's how it is always supposed to be. Y pensamos, bueno, así es como deben de ser las cosas. And then all of a sudden we taste something with salt in it. Y de repente probamos algo sin sal And all of our taste buds come alive. o con sal y todo nuestros sentido de gusto como que cobra vida. And all of a sudden what we thought was taste, Y lo que pensamos que sabía bien, we find out wasn't really taste after all. que This is taste. nos damos cuenta que no sabe bien después de todo. Esto sí es lo que sabe bien. This is how it's supposed to be. Esto es como debe de saber. This world serves up a lot of bad dishes. Este mundo sirve muchos platos con mal sabor. But God has scattered his people like salt across the earth Pero Dios ha esparcido a su gente como sal en esta tierra to enhance and to change the lives of those around us. para cambiar y mejorar el sabor de la vida a los de nuestro alrededor. Instead of arrogance, En lugar de arrogancia, we offer humility. ofrecemos humildad. For strife, En lugar de pleitos, we offer peace. ofrecemos paz. In the place of cruelty, Donde hay crueldad, we bring caring traemos bondad and kindness. y mansedumbre. In the place of addiction, Y donde hay adicción, we offer self-control through the power of the Holy Spirit. ofrecemos dominio propio por el poder del Espíritu Santo. Rather than the emptiness of chasing after just selfish things, En lugar del vacío que hay de buscar cosas egoístas, we offer the fullness of his abounding and abiding joy. ofrecemos lo que es la llenura del gozo que Él nos da. We show the world what real life is supposed to taste like. Nosotros le mostramos al mundo cómo debe saber la vida en realidad. When we're being the salt of the earth, Cuando somos la sal de esta tierra and someone comes to us with a bad dish that life has served them, y cuando alguien viene con sus manos con un plato de mal sabor, we come in with caring and kindness and love and mercy, nosotros venimos con bondad y misericordia y amor and we make it a lot easier to eat. y lo hacemos mucho mejor para comer. That's why we're here. Por eso estamos To aquí, show what real life is supposed to taste like. para mostrar lo que la vida To verdaderamente show what tiene que real saber, joy is supposed to lo be. que es el gozo verdadero. And that's what people would think about when they were thinking on Jesus' words. Y es lo que pensaban en ese tiempo cuando escucharon a Jesús estas palabras. Salt La sal makes things taste better. hace que las cosas sepan mejor. Now for this next part, as we get close to ending, Y mientras estamos ahora para entrar ya en el cierre, I'm going to need the help of Brother Tony. le voy a pedir a nuestro hermano Tony que nos ayude. Have you ever seen a comic strip in the newspaper? ¿Has visto algunas de las caricaturas en los periódicos? Or maybe you're watching cartoons on TV. O a lo mejor caricaturas en la televisión. And nobody here watches cartoons, right? Nadie aquí ve caricaturas. We're all ¿verdad? adults. Todos somos adultos. Okay, I watch cartoons sometimes, I'm sorry. Yo sí veo caricaturas de I have a vez en cuando. 6-year-old and a 3-year-old. I have to watch cartoons. Tengo un niño de 3 y uno de 6, así que tengo que ver caricaturas.
And I will admit, sometimes I just watch them by myself. Y a veces las veo yo solos. But when one of the characters on TV or in the newspaper has an idea, Cuando uno de los personajes en la televisión o en las caricaturas tiene una idea, what shows up above their head? ¿qué es lo que aparece arriba de su cabeza? A light bulb. Un foco. So here we have a light bulb. Aquí tenemos un foco. And we have some water. Y también agua. We're going to do a very dangerous experiment. Vamos a hacer un experimento peligroso. All right. Don't plug it in yet. Todavía no lo conectes. All right. So this lamp has a wire that has been cut. Do you see Esta that? lámpara tiene un cable que vamos a usar And I'm going to put it right here in this water, y lo voy a poner dentro del agua. like this. Así. Now, how many of us know that God used to have a connection with man? ¿Cuántos saben que Dios solía tener una conexión con el hombre? But that connection was broken. Pero esa conexión se rompió. There's the other end of the wire. Ahí está la otra punta del cable. Go put that in the water. Ponemos ese cable dentro del agua. Be careful. Don't plug it in. Todavía no lo conectes. All right, now plug it in. Ahora sí, I'm conéctalo. going to stand over here. Me voy a parar de este lado. All right. So we have a light bulb, Tenemos un foco, una bombilla. and we have power, Tenemos el poder, but no light. pero no hay luz. And this is the way that people live in the world. Y así es la manera que la gente vive en el mundo. In Him we live and move and have our being, En Él nos movemos, vivimos y tenemos nuestro ser. but there's no light. Pero no hay luz. That's where we come in. Y ahí es cuando nosotros aparecemos en la escena. When someone is hurting Cuando alguien viene lastimado and you offer kindness, y le ofreces bondad, it's a little salt. es algo de sal. And when someone is angry Y cuando alguien viene con ira o enojado and you offer a kind word, y le ofreces una palabra de bondad, and when life brings you sorrow, cuando la vida te trae pesares but you still find a way to be thankful, y aún así tú decides ser agradecido, and when someone is in need cuando alguien está en necesidad and you step up, y tú te levantas it's a little more salt. y ayudas, y es un poco más de sal And a connection is made, y una conexión se ha hecho, a divine connection, una conexión divina, and the light bulb comes on, y la bombilla se prende and they can see the glory of God. y pueden ver la gloria de Dios. Will you stand with me? Vamos a ponernos de pie. I want you to leave here today Quiero que salgas de aquí, knowing that Sabiendo. God has a purpose for you, que Dios tiene un propósito para ti, that He wants you to be the salt of the earth, que Él quiere que seas la sal de esta tierra. and that when you're the salt of the earth, Cuando eres la sal en esta tierra, He's going to shine His light. Él va a brillar su luz. We're going to pray, Vamos a orar. and I'm going to ask God to speak to you. Quiero pedirle a Dios que te hable, I'm going to ask that He gives you the name of a person que te dé el nombre de una persona who needs some salt in their life. que necesita sal en su vida. Someone you know, Alguien que conoces, someone you have a connection to, con el cual tienes una conexión. and there's something you can tell them. Y hay algo que le puedes decir, There's something you can do for them que puedes hacer por ellos. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And there's going to be a connection made Y va a ser una conexión hecha, with the divine. que va a ser divina. And the light bulb's going to come on. Y la bombilla va a prender. They need it. Lo necesitan. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, I thank you for your presence that is here right now. gracias por tu presencia que está aquí hoy. And I thank you for the sense of purpose and destiny that you have put upon us. Gracias por el destino y propósito que has puesto en nosotros. And I ask you right now to Te put a pedi- name in our Te minds. pedimos que traigas ese nombre a nuestra mente. One name, Un nombre, one need, una necesidad, where you desire us to act, donde quieres que actuemos, where you want us to be the salt of the earth. donde quieres que seamos la sal para esta tierra. And I'm asking you to speak to us right now. Te pido que nos hables en este momento. The name,
el nombre and what we should do, y lo que debemos de hacer, what we should say, lo que debemos decir, what we should pray. lo que debemos de orar. And we're going to do it this week. Y lo vamos a hacer esta semana. And we're believing Y estamos creyendo that you're going to turn a little light on. que tú vas a prender esa bombilla. We're going to live as the salt of the earth Vamos a vivir como sal en esta tierra for the rest of our por el lives. resto de nuestras vidas. We want to see you work. Queremos verte We obrar want to see the light come on. y ver esa luz que se prende. Speak to us, O God, Háblanos, Señor, in the name of en el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Do you have Amen. your name? ¿Tienes el nombre? Do you have your name? ¿Tienes ese nombre? All right. May the Lord bless you and keep you. Que el Señor te bendiga y te guarde. May He cause His face to shine upon you. Y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. And may you know the joy Y que sepas el gozo that comes from knowing your destiny que viene del saber tu propósito and knowing your purpose y saber tu destino and being a soul winner. y de ser un ganador de In the name almas. of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You are dismissed. Amén.